Y es que no se lo creían, o sea, es imposible que el primer banco español valga solo esto que nos estás contando, ¿no? Probablemente para invertir lo único que hay que tener es curiosidad y un poco el deseo de, como hemos dicho antes, ¿no?, de participar, ¿no?, en las cosas, ¿no? Yo creo que hay que quitar un poco el miedo a invertir. Nosotros siempre hablamos de normalizar la experiencia de inversión. ¿Cuáles crees que van a ser los sectores más interesantes para poder invertir de aquí a 3 años? Hola, os quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Trader Business School. Yo soy Miguel Hernández, fundador de la escuela, y en este segundo episodio tenemos una persona bastante importante dentro del sector bancario aquí en España, y quiero que nuestro invitado, que ahora voy a dar paso, nos cuente un poco cómo se pasa de ser de abogado del Estado también a fundar uno de los principales bancos de inversión en España, y sobre todo cómo ha ido evolucionando lo que sería la parte de las inversiones en estas últimas décadas. Vamos a hablar de éxito, vamos a hablar de errores y sobre todo de cómo prepararnos para el futuro financiero que nos espera. Así que, Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4, muy buenos días. Buenos días, encantado. Pues nada, vamos a ir empezando poco a poco de forma cronológica y me gustaría, antes de meternos en materia, para los que no te conozcan, que entiendo que será muy poca gente, ¿quién es Juan Carlos Ureta? Bueno, más bien que quién soy, yo voy a hablar un poco de lo que ha sido mi trayectoria, ¿no? Genial. A grandes rasgos, ¿no? Y bueno, tuve una formación en Derecho y Economía en la Universidad de Deusto, en Bilbao, pues nací en Bilbao. Y inicialmente me dediqué más al derecho, lo has comentado, opté por hacer oposiciones a abogado del Estado, saqué plaza y estuve 4 años en el Ministerio de Economía, 2 de ellos destinados en el País Vasco, en la etapa de la delegación del gobierno con Marcelino Oreja. La verdad que fue una etapa muy interesante. Y otros 2 directamente ya en el Ministerio de Economía, ¿no? Y ahí, como digo, me centré mucho en la parte jurídica. Y luego ya, que por razones un tanto casuales, un encuentro que tuve con un antiguo compañero de carrera, bueno, una serie de razones casuales, pues decidí pasar al mundo financiero, que es a lo que me he dedicado el resto de mi vida. Y hice agente de cambio y bolsa, saqué plaza de Madrid y ya ahí claramente opté por el mundo financiero. Y quizá otro punto importante de inflexión pues fue el momento en el que los agentes de cambio y bolsa, el año 88, tenemos que decidir entre ser notarios o organizar iniciar una actividad empresarial dentro del mundo de la inversión, ¿no? Nosotros ya algunos socios habíamos ya fundado Renta 4. En ese momento yo decidí, pues realmente opté por no ser notario, sino ir al mundo de la inversión. Y ahí es donde, bueno, pues ya inició la actividad como Renta 4, lo que ha sido luego ya pues toda mi vida, Claro. Ya empresariado, ¿no? Justamente ahí quería comentar contigo rápido que en una de tus entrevistas hablabas de ese viaje a Nueva York en el año 86, que es el mismo año en el que se funda Renta 4. Pues justamente ahí me gustaría un poco preguntarte qué es lo que viste allí, qué es lo que crees que aquel viaje marcó, si marcó un antes o un después. Vale, bueno, el año 86 efectivamente fui a Nueva York, acabamos de fundar Renta 4 y un poco la idea del viaje a Nueva York era ver un poco cómo era el mundo financiero, el mundo de los equivalentes, por decir así, a lo que nosotros queríamos hacer aquí en España en el mundo americano, ¿no? La principal plaza financiera del mundo que es Nueva York, ¿no? Entonces ahí tuve ocasión de conocer a algunas personas importantes del mundo financiero, al consejero delegado de Morgan Stanley, a algunos managing directors de Goldman Sachs. Tuve ocasión de ver prácticamente cuando se estaba en los primeros días en que se estaba iniciando la primera oficina de Charles Schwab en Nueva York, en los bajos de las Torres Gemelas, y tuve ocasión de hablar con mucha gente y de ver un poco cómo funcionaba ahí el mercado, ¿no? Y me di cuenta de que realmente había un mercado de capitales, había una idea de inversión muy extendida en la gente. La gente, en lugar de llevar su dinero a un banco y depositarlo, lo que hacía era invertir en activos financieros y mucho en empresa, incluso en empresas no muy grandes, empresas, cadenas de alimentación o cadenas de venta, etcétera, ¿no?
y había una cultura de inversión, ¿no? Y me di cuenta de que realmente en España, o pensé que eso en España iba a tener un desarrollo también, ¿no? A medida que se desarrollase un poco la economía española y un poco también la cultura financiera, ¿no? Porque realmente me pareció que era muy atractivo, ¿no? Eso de poder participar directamente en la economía, en las empresas, invertir de forma directa, no hacerlo a través de llevar el dinero al banco y que luego el banco fuera el que lo invirtiera, ¿no? Y aquello me pareció muy interesante y ya volví con la clara idea, bueno, con varias ideas, ¿no? Una de ellas era que eso en España iba a funcionar y que creía que además merecía la pena hacer algo, una entidad, una empresa para, para fomentar ese tipo de cultura de inversión. Y luego también me di cuenta de que España estaba muy barato, ¿no? En aquella época todo, ¿no? Porque realmente recuerdo que tuve ocasión de estar con algunos de los grandes gestores de Nueva York y les presenté un poco lo que valía, pues por ejemplo, Banesto, que en aquel momento era el primer banco español, y es que no se lo creían. O sea, es imposible que el primer banco español valga solo esto que nos estás contando, ¿no? Y me di cuenta que estaba todo muy barato, ¿no? Y fue cuando entramos en la OTAN, cuando lo encontramos en la Comunidad Europea, ¿no? Y que realmente había mucho valor en la economía española y que había que apostar por invertir en la economía española, ¿no? Y realmente sí que fue un viaje un poco iniciático en el sentido de descubrir un mundo nuevo, que era el mundo, o ver más bien en directo un mundo nuevo, que era el mundo de los mercados de capitales, los mercados de inversión, y luego descubrí que en España había mucho potencial para ese tema, porque realmente, bueno, pues me di cuenta de que todavía los ojos del mundo no se habían puesto en España, pero se iban a poner, ¿no? Sí. Perfecto, pues justamente ya que hemos hecho un poco la presentación, ya hemos visto un poco también la historia, por poner un poco ya en contexto a lo que nos está escuchando, me gustaría también, ¿qué podemos esperar de esta charla que vamos a tener ahora nosotros juntos, de ti? Bueno, no sé, yo no sé lo que espera la gente, yo lo único que espero es poder contar un poco, pues realmente experiencias, a la medida que me vayas preguntando, que puedan ser útiles para las personas que nos escuchen, ¿no? Yo creo que ese es un poco el objetivo, ¿no? La tengo todas conmigo que seguro que le va a interesar, ¿vale? Entonces, desde aquí ya nos has contado un poco más o menos sobre tu historia, también un poco cómo empezaste en este mundo de la inversión y demás, pero obviamente todos los que tenemos empresas sabemos que hay momentos difíciles y a raíz de esos momentos difíciles cuando ya salimos y es donde te ves en ese momento de empuje en la empresa. Entonces, en una entrevista pasada dijiste, lo leo textualmente porque es una frase que se me ha quedado, que cuando se habla de historias de éxito no hay que olvidar que se pasan por momentos de errores que se pagan muy caros en este mundo, ¿vale? Si podrías explicar un poco esa frase para los que nos están escuchando. Bueno, primero que yo creo que a veces cuando analizamos la trayectoria siempre tendemos a pensar que ha sido como algo muy, muy racional, muy planificado, y no es así, ¿no? Muchas de las cosas que vas haciendo pues tampoco están tan planificadas, sino que vas un poco orientándolas al hilo de situaciones o de cosas que ocurren, pero no es algo que tuvieras totalmente planificado, ¿no? Hemos hablado antes, por ejemplo, de aquel viaje que hice a Nueva York y que me suscita una serie de cosas que yo no había pensado hasta entonces, ¿no? Y luego también es verdad que muchas veces el cometer errores, yo siempre creo que los errores lo que tienen que ocurrir es que no te maten, ¿no? Que salgas vivo de ellos, pero no importa sea con alguna cicatriz o con alguna herida, ¿no? También. Pero claro, porque si te matan pues ya estás acabado, ¿no? Pero realmente los errores yo creo que se aprende mucho. Lo que decía en la frase es un poco que los errores se pagan, ¿no? Se pagan, siempre se pagan, pero eso es lo de menos, ¿no? Lo importante es que se aprenda de ellos, ¿no? Yo creo que siempre se dice que ninguna persona inteligente es capaz o es incapaz de salir de sus errores, y muchas veces lo que ocurre es al revés, que las personas poco capaces, lo que ocurre es que no salen de sus éxitos, ¿no? Porque el éxito les mata, ¿no? Claro, exacto, totalmente. En ese aspecto, Juan Carlos, ¿cuáles serían las decisiones claves en tu vida que te han hecho estar aquí hoy? Y si hay alguna decisión que te habría llevado por un camino muy distinto, por ejemplo. Bueno, yo creo que sobre todo considero clave las decisiones de no hacer algo, ¿no? Yo creo que ha habido como 3 o 4 situaciones en las que he tenido, ¿no? Propuestas, pues a veces de vender la compañía o el banco, de tener un socio, de hacer determinado tipo de alianzas, etcétera. O sea, el haber sabido decir que no
creo que ha sido lo clave, ¿no? Porque a veces hay como cosas que aparentemente son muy como muy bonitas, ¿no? Muy atractivas, y luego finalmente pues podrían haber acabado con tu proyecto empresarial, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Y yo creo a veces también un poco elegir a veces el camino aparentemente más difícil, ¿no? Cuando hay como varias vías, a veces siempre hay un camino que parece más fácil, pero suele ser el peor, ¿no? Es un poco lo que podría extraer un poco Comentar. de este tipo de... Perfecto, genial, genial. Pues vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a entrar de lleno en lo que sería el mundo de la inversión, que realmente nuestros oyentes se dedican a ello. Entonces, para comenzar a invertir hoy, por ejemplo, ¿cuál es el primer paso que debería de tomar alguien que nos esté escuchando ahora? Probablemente para invertir lo único que hay que tener es curiosidad y un poco el deseo de lo que hemos dicho antes, ¿no? De participar, ¿no? En las cosas, ¿no? Yo creo que no hace falta nada más, no hace falta ni tener un gran patrimonio, se puede invertir desde muy poquito dinero, no hace falta ni... A veces se piensa, es que invertir es como muy arriesgado. Pues no, a veces lo que es arriesgado es no invertir, ¿eh? Exacto. Entonces yo creo que no hace falta nada más que tener la curiosidad o esa poco preocupación de decir, bueno, quiero estar un poco, quiero ser un poco ciudadano activo, ciudadana activa, y quiero estar en las cosas que realmente están pasando, quiero tener curiosidad. Yo creo que ese es un poco el salto a ser inversores, un poco el querer estar como más activo y más participando en las cosas que pasan, ¿no? No hace falta nada más. Yo creo que no hace falta ni tener grandes conocimientos, ni tener un gran patrimonio, no hace falta. Exacto. Opino igual, perfecto. Pues verá, desde aquí hay algo que sí es verdad que nos llama la atención de la sociedad española a la hora de invertir, y es por qué existe un mantra de que invertir, por ejemplo, es solo para ricos. Más o menos antes. Bueno, yo creo que también va un poco unido, es decir, la inversión, y sobre todo la inversión financiera, ¿no? Digamos, ¿no? Se hace cuando ya se tiene un cierto, por decir así, un cierto excedente, ¿no? De ahorro, de patrimonio, ¿no? Cuando alguien, pues, una sociedad o una persona o una familia tiene todavía un patrimonio pequeño, normalmente lo primero que hace es intentar tener una casa, una vivienda. Esa ya es una inversión, pero es una inversión, digamos, para uso propio, ¿no? No es una inversión financiera, ¿no? Y luego, bueno, a veces lo que se tiene es un dinero de ahorro que, como se piensa que se va a tener que gastar en cualquier momento, pues no piensas en invertirlo, ¿no? Para invertir tienes que estar ya en una fase un poco más desahogada, por decir así, a nivel patrimonial. Y eso también pasa a nivel de sociedad, ¿no? Entonces, claro, en España accedimos a niveles de renta / riqueza que ya nos permiten, como sociedad, ¿no? Pensar en invertir, pues en los años 70, 80, 90 del siglo pasado, ¿no? O sea, digamos que en una época relativamente reciente, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que ha marcado también, que es que el inversor español es muy conservador. Bueno, también es verdad que porque hasta hace una época relativamente reciente no ha habido esa capacidad, digamos, de inversión a largo plazo, porque no había los niveles de renta ahorro igual suficientes, ¿no? Y como digo, el ahorro inicialmente se dedica, como es lógico, pues un poco a la vivienda y a cosas un poco más para uso propio, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que ha marcado también un poco aquí en España, ¿no? Pero y de ahí puede venir esa idea de que invertir es solo para ricos. Pero yo creo, luego también ocurre que hasta hace relativamente poco, hasta fines de nuevo de los años 80, no ha habido instrumentos o herramientas o vehículos para que la gente con menos patrimonio pudiera invertir de forma sencilla, ¿no? Hoy en día tenemos una industria de fondos de inversión, tenemos una industria, un acceso a los mercados muy fácil vía plataformas online, etcétera. Por tanto, es más fácil, ¿no? Quizá antes no había ese acceso, e incluso aunque alguien quisiera invertir, si no estaba en Madrid o Barcelona o Bilbao, era muy difícil, porque es que no sabías ni cómo se hacía, ¿no? O a quién podías acudir, ¿no? Hoy en día, pues afortunadamente eso ha cambiado, ¿no? O sea, yo creo que había un problema quizá de facilidad de acceso, también de vehículos de inversión más fáciles, más sencillos, y también, como decía antes, un problema pues de nivel económico a veces del país, ¿no? Pero bueno, eso ya es, como digo, a partir ya de los años 80 del siglo pasado cambió, ¿no? Claramente, ¿no? Pues mira, justamente a Renta 4 pues se le reconoce obviamente por el trato profesional y también cercano que tiene con sus clientes. Realmente es una pregunta que quería hacerte, que si se puede mantener esta calidad del servicio cuando se crece, y sobre todo cuando se crece en un segmento minorista.
Por ejemplo, ¿qué rol juegan estas nuevas tecnologías, como hemos estado comentando antes, con todo ello? Claro, se puede mantener gracias a la tecnología, ¿no? O sea, es decir, hoy en día sería imposible para nosotros, para ninguna entidad, realmente canalizar los miles, a veces cientos de miles de órdenes que canalizamos cada día al mercado, a los mercados internacionales. Sería imposible hacerlo si no tuviéramos las plataformas online, ¿no? El poder, el que el cliente, en cierto modo, sea él mismo el que está canalizando su orden y el que está dándola a través de Internet, ¿no? Si no existiera eso, sería imposible. No podríamos tener tanta gente como para atender esos, insisto, cientos de miles de órdenes que cada día se canalizan y que cada día van a los mercados a través de nuestra plataforma, ¿no? Y por tanto, ahí la tecnología ha sido clave para que cualquier persona, desde cualquier sitio del mundo, pueda enviar una orden a través de Renta 4 o de cualquier otra plataforma y pueda ejecutarla y pueda verla en tiempo real, ¿no? Igualmente, en el caso de el acceso a fondos de inversión o el acceso a cualquier otro vehículo de inversión, es muy importante la tecnología porque ahí en la plataforma uno puede entrar y puede ver, yo quiero invertir en fondos de agua o quiero invertir en fondos de medio ambiente o fondos de tecnología, de ciberseguridad. Bueno, pues es dar un botón y ahí tienes una variedad muy, muy buena de fondos o de vehículos o de acciones. Entonces es muy fácil, ¿no? Yo creo que al final, un poco la facilidad. Gracias a eso se puede mantener la calidad de servicio y a la vez crecer en cliente y en cliente minorista, ¿no? Evidentemente yo creo que en eso la tecnología es clave. Genial, pues desde aquí también quería hacerte una pregunta que obviamente esto sí nos va a interesar un poco más a todos los que estamos en el sector de la inversión y es cuál sería la estrategia que tú sigues para poder hacer una inversión, por ejemplo, ¿qué te hace decidir cuál es la mejor inversión y si ha cambiado tu forma de invertir con los años? Bueno, cada uno tiene que sentirse cómodo con su modelo de inversión, ¿no? Y con su forma de invertir. Yo creo que no hay un traje para todos, ¿no? Y entonces yo tengo el mío, ¿no? Y el mío ha sido siempre pues muy tolerante al riesgo, por decir así, en el sentido, lo que se entiende como tolerante al riesgo. No quiere decir, no soy una persona que me guste el riesgo, pero a veces tenemos un entendimiento del riesgo un poco equivocado, ¿no? Yo he sido siempre muy de invertir en empresa, ¿no? Y realmente por eso fundé Renta 4 y por eso cuando tuve que elegir entre ser notario o ser empresario, elegí ser empresario, ¿no? Y eso marca mucho mi modelo de inversión, que es muy, muy centrado en la empresa, en eso que se llama la renta variable, ¿no? Pero bueno, entiendo que cada uno tiene su estilo de inversión y entiendo que hay perfiles muy diferentes, ¿no? Yo la regla que creo que es importante es sentirte cómodo, ¿no? Yo creo que es verdad que mi caso quizá no es extrapolable porque me dedico desde hace muchos años al mundo de la inversión, lo conozco, se puede considerar que tengo un nivel de conocimiento que no es el normal, pero personas que no tienen ese nivel de conocimiento o no pueden ocuparse, yo creo que tienen que estar cómodos con su asesor, con su gestor, con la entidad con la que hablen de sus inversiones, ¿no? Y yo creo que es muy importante la comodidad, el confort. Eso es la regla de oro. Genial, genial. Pues justamente, y siguiendo un poco con este tema, ¿cuál sería, por ejemplo, el consejo más importante que le podrías dar a una persona que está empezando a invertir? Bueno, tranquilidad, ¿no? Yo creo que sobre todo que lo haga con tranquilidad, con calma, a lo largo del tiempo, que vaya un poco familiarizándose, ¿no? con lo que es invertir, que no tenga miedo, porque realmente a veces parece, lo hemos dicho antes, ¿no? Esto de invertir es como entrar ahí en una especie de sitio un poco oscuro, tal, ¿no? No, yo creo que hay que quitar un poco el miedo, invertir. Nosotros siempre hablamos de normalizar la experiencia de inversión, es decir, que invertir sea algo tan cotidiano, tan normal, como tomar un café, como ir a cenar con los amigos, como jugar un partido de fútbol, es decir, algo muy cotidiano, porque lo es. Invertir va unido a la vida, va unido al desarrollo de las cosas, ¿no? Es algo muy bonito y muy normal, ¿no? Y eso es lo que tiene que aceptar la inversión como algo normal. Esa sería mi principal recomendación, ¿no? Totalmente, totalmente. Vale, pues justamente desde aquí, pues muchos de nuestros oyentes aún son ahorradores o también nuevos inversores que están empezando en el mundo de la inversión. Y por ejemplo, si hoy empezases a invertir con 2.000 euros, ¿dónde lo invertirías, por ejemplo? Bueno, pues hablábamos antes de lo que la tecnología permite para popularizar o para divulgar la inversión y nosotros, por ejemplo, acabamos de sacar hace ya 6 meses, el mes de octubre, lo que me llamaba la cartera Easy, la cartera fácil, ¿no? Yo lo tengo. Que es desde 100 euros, no ya desde 2.000.
y es una cartera de fondos de inversión que está gestionada conforme a 4 perfiles por inteligencia artificial, ¿no? Y que está funcionando bastante bien. O sea, comparada con las carteras, con la evolución del mercado, yo diría que muy bien, ¿no? Y yo mismo abrí una cuenta para probar un poco con 5.000 euros en mi caso, ¿no? Pero quiero decir, yo recomendaría invertir en algo de ese tipo, ¿no? Algo que te permita empezar a invertir, algo controlado, algo que sea muy sencillito, una carterita a lo mejor de fondos, o si quieres de acciones, pero acciones a veces puede tener más riesgo, ¿no? Porque puedes ir justo a elegir aquella acción que luego pues tiene, por lo que sea, ¿no? Esa caída. Mercado, etcétera, ¿no? Yo diría que una cartera de fondos, y como digo, pues en este momento yo, si fuera alguien fuera a invertir con renta 4, diría, oye, coge la cartera Easy y empieza a familiarizarte un poco, ¿no? Así, genial. Pues ya desde aquí tenemos esa primera parte y ahora vamos a empezar un poco con lo que sería más parte macroeconómica, además, que seguro que nos va a interesar mucho a los oyentes. Y yo he estado leyendo los boletines semanales. Quiero hacer una confesión que me los leo todo porque realmente aportan mucho valor. Para quien no lo sepa, pues Juan Carlos escribe cada domingo un poco sobre temas macroeconómicos, actualidad y sobre todo en un contexto económico o social se puede repercutir en las inversiones de los pequeños inversores, que al final pues es la mayoría de la gente que nos va viendo. El caso de esta pregunta sería de cómo de importante sería lo que ocurre a nivel macroeconómico para inversores que sean minoristas, por ejemplo. Bueno, lo que ocurre a nivel macroeconómico siempre marca todo, ¿no? Pero yo diría que no hay que condicionar. A veces la pregunta que nos hacen es, bueno, pero la economía viene bien o viene mal, o la bolsa va a subir o a bajar. Yo creo que ese tipo de preguntas no es lo relevante, ¿no? Es decir, al final estamos en un mundo en el que básicamente es mucho más importante que lo que vaya a crecer o no el PIB, es qué parte del PIB va a crecer, ¿no? Hemos vivido ya hace años cómo hay algunas empresas que ganan muchísimo valor y otras que lo pierden. Estamos en un mundo un poco, ese mundo digital 0-1, ese mundo binario, en el que hay grandes ganadores y grandes perdedores, y cada vez más, ¿no? Entonces, yo diría que es más importante elegir bien temáticas de futuro, elegir bien empresas bien gestionadas con balances buenos, más que la macro, ¿no? Yo creo que la macro, llevamos ya varias décadas en que básicamente la economía global va creciendo, ha sido capaz de superar situaciones muy adversas como fue la quiebra de Lehman, como fue el COVID, como fue la subida de tipo de interés en el año 2022, ¿no? Y todo eso la economía lo ha ido superando sin entrar en grandes recesiones, ¿no? Y yo creo que básicamente va a seguir así. Estamos en una economía que va creciendo porque tenemos todo el crecimiento de emergentes, todo el crecimiento de población, la tecnología, la innovación, que hace que las cosas pues más o menos vayan creciendo. Es verdad que a veces con turbulencias, como podemos estar viviendo ahora con las nuevas políticas del gobierno americano, ¿no? Pero es verdad que al final, más que la macro, yo me fijaría mucho en estar en empresas o en inversiones que generen utilidad y que conecten con temáticas de futuro, ¿no? Si hablamos de salud, si hablamos de longevidad, si hablamos de medio ambiente, si hablamos de consumo, si hablamos de ciberseguridad, tecnología, son temáticas de futuro, ¿no? Yo creo que al final eso es lo que al final tiene un rendimiento, ¿no? Y olvidarse un poco de la macro, porque la macro, bueno, siempre va a seguir funcionando, va a tener sus ciclos, pero yo creo que hoy en día la inversión no es tanto un tema de ciclo, sino un tema de elegir bien qué parte invertimos, ¿no? En qué parte de la economía. Perfecto, pues justamente hilando un poco más con este tema, quería preguntarte si estamos viviendo un detox económico o una crisis que está disfrazada, o si se están dando todos los pasos para una nueva crisis económica. Bueno, yo creo que un poco las tres cosas, ¿no? Estamos viendo un detox en el sentido, eso que llama el secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, unos cambios muy grandes, por decirlo así, en la economía. Como he dicho antes, la economía global ha funcionado bien durante una década y media o dos, bastante bien, pero a la vez ha incubado algunos desequilibrios muy importantes. Uno es el exceso de deuda, sobre todo en las economías avanzadas, Estados Unidos y Europa, con niveles de deuda pública de más del 100% del PIB en muchos países, incluido Estados Unidos, incluido España, incluidas varias economías europeas importantes. Son niveles muy elevados que no son sostenibles, ¿no? Ese ritmo de crecimiento de la deuda pública no es sostenible. Eso es un desequilibrio. Y otro desequilibrio muy importante es el que se ha generado en el comercio internacional. Durante varios años, Estados Unidos ha estado absorbiendo casi el 50%
del superávit comercial del resto del mundo. Quiero decir, ha habido un gran comprador y el resto del mundo ha sido un gran vendedor, pero ese comprador se tiene que financiar y, por tanto, cada vez es más frágil en términos financieros, ¿no? Esos dos desequilibrios son desequilibrios que requieren cambios, y esos cambios es lo que llama el gobierno americano el detox, ¿no? Bueno, no sé si es un detox o es... Y entonces son cambios que inevitablemente van unidos a una cierta crisis, y yo creo que lo importante no es tanto que haya o no crisis, porque crisis, cambios siempre va a haber. Lo importante es que sean ordenadas, que no deriven en situaciones, digamos, de catástrofe o de crash, etcétera, ¿no? Y llevamos ya bastante tiempo en que las crisis se resuelven de manera ordenada, y yo espero que esta también se resuelva de manera ordenada. Perfecto, pues justamente con eso mismo quería preguntarte qué es lo que pasaría si Estados Unidos pierde ese privilegio que tiene desorbitado como moneda de reserva global. Pues lo que pasaría es que no hay alternativa. Es decir, hoy en día el dólar viene siendo moneda de reserva global, efectivamente, desde la mitad del pasado siglo, desde prácticamente los años después de la Guerra Mundial, quizá incluso un poco antes, ya en los años 30. Y el dólar hoy por hoy no tiene alternativa, no hay ninguna moneda que pueda ser sustitutiva del dólar, ¿no? Evidentemente el yuan chino no lo puede ser, porque China no genera, su sistema financiero y su economía no genera hoy por hoy la suficiente confianza global como para que su moneda sea moneda de reserva. El euro tampoco, porque el euro es una moneda que ha ganado mucha cuota, ha ganado en torno a un 15%, pero que no es todavía una moneda que esté asentada como para ser moneda de reserva, y evidentemente monedas como el yen japonés o la libra tampoco, ¿no? Por tanto, yo diría que es inviable que Estados Unidos pierda ese privilegio desorbitante. Lo que sí ocurre es que Estados Unidos o el dólar va perdiendo algo de peso y ya no es la única moneda en el comercio internacional. Ahora mismo ha bajado de niveles del 75 a niveles del 65, eso lo ha ganado el euro, y luego hay otras monedas que van emergiendo, pero a nivel local, como puede ser el yuan en el sureste asiático, etcétera. Pero realmente es inviable. El dólar no puede perder su carácter de moneda de reserva porque no hay alternativa. Lo que se pretende ahora con el acuerdo llamado Acuerdo Mar-a-Lago es que el dólar no se devalúe un poco sin perder el carácter de moneda de reserva. Genial, genial. Pues por ir continuando con esta parte, pues en principio las caídas en bolsa indican un ajuste saludable o el inicio de un problema mayor. Has mencionado, por ejemplo, la prima de riesgo política en Europa. ¿Crees que podría generar un estallido en los mercados tan impactante como lo que fue en la crisis de 2008? Pero esta vez está impulsado por la polarización y también la inestabilidad de los gobiernos. Bueno, yo creo que la repetición de 2008 no, porque se aprende de los errores, lo hemos dicho antes, y entonces se aprendió de aquel error, ¿no? Entonces yo creo que una repetición de 2008 creo que no la veo. Yo creo que el sistema financiero y todo lo que son los mecanismos monetarios han avanzado mucho desde entonces y se ha aprendido. Pero yo creo que sí es verdad que todo el modelo que se ha generado en Europa, en el que algunos países, muchos países, tienen fuertes, una deuda pública, como he dicho antes, por encima del 100, en algunos casos por encima del 120% del PIB, y otros países como básicamente Alemania, Holanda, Finlandia, Austria, tienen situaciones mucho mejores. Es un desequilibrio que realmente en algún momento creo que puede provocar alguna crisis en Europa, pero no creo que sea de la intensidad ni de la forma en que se desarrolló la de 2008. Pues en ese aspecto también se habla de que en el siguiente gran terremoto financiero podría originarse en el mundo cripto o también en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Crees que estos nuevos actores pueden dinamitar las reglas del juego y van a pillar a los reguladores desprevenidos? Yo creo que no. La palabra que yo utilizaría no es dinamitar. Yo creo que son dos actores importantísimos, los dos, el mundo cripto y la inteligencia artificial. Yo creo que van a cambiar mucho el sistema financiero, muchísimo, pero yo creo, de nuevo, que desde luego no van a dinamitar nada. Va a ser un cambio, una disrupción. Sí creo que van a disrumpir. Yo creo que esa palabra sería quizá más apropiada, ¿no? Y un poco los reguladores ante estos dos temas, no todos han actuado igual. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el mundo cripto ya ha sido mucho más institucionalizado, y la prueba de ello ha sido recientemente la creación de una reserva estratégica en bitcoins por parte del gobierno Trump,
Por tanto, ahí se ve como el mundo cripto ya está siendo como aceptado institucionalmente. El caso europeo ha sido mucho más reacio y sigue siendo mucho más reacio, y todavía el mundo cripto lo tenemos ahí en una especie de alegalidad. No ilegalidad, pero sí alegalidad, ¿no? Por ejemplo, los bancos europeos hoy por hoy todavía no podemos operar en cripto, ¿no? Sí pueden operar otras entidades no reguladas, pero no los bancos regulados, ¿no? Entonces, cosa muy diferente a Estados Unidos, ¿no? Pasa lo mismo con la inteligencia artificial. Europa la ha regulado en términos bastante restrictivos, Estados Unidos no. Quiero decir, yo creo que hay lo que sería deseable es que la regulación o la supervisión entienda que son fenómenos que no se van a poder parar. Y por tanto, una regulación que trate de poner puertas al campo suele ser una mala regulación. Perfecto, pues justamente aquí, ¿cree Juan Carlos que Europa puede salir beneficiada de esta guerra arancelaria que estamos viendo ahora? Bueno, Europa yo creo que saldría beneficiada un poco de toda esta situación y la guerra arancelaria, etcétera, si Europa fuera capaz de hacer cambios profundos, ¿no? Los que no hizo en Deauville el año 2011, pues a lo mejor ahora se pueden hacer el año 2025-26 como consecuencia de que ha llegado el trumpismo, ¿no? Por decir así, ¿no? A Estados Unidos, ¿no? Ojalá, ¿no? Yo creo que podría salir beneficiada en ese sentido, ¿no? A corto plazo la guerra arancelaria a Europa le viene mal. Europa es una zona económica que exporta, tiene un superávit más o menos permanente, en torno al 3,5% del PIB global europeo, y yo creo que a corto plazo, evidentemente, que nos pongan aranceles a la exportación nos viene mal. A medio plazo, insisto, si somos capaces de, hace poco decía Mario Draghi, como si eliminásemos las trabas internas al comercio intraeuropeo, supondría como evitar aranceles de un 45%. Es decir, lo decía Mario Draghi, pero es un estudio de la OCDE. Y por tanto, quiero decir que todavía en Europa tenemos muchas cosas que mejorar internamente, y si los aranceles o la gran aranceles sirve para que sea una sacudida y seamos capaces de hacerlo, fenomenal. Debo decir que, bueno, no sé si cabe tener muchas esperanzas de que esto se haga, pero bueno. Pues bueno, Juan Carlos, ya vamos terminando y vamos a pasar a una serie de preguntas rápidas que me gustaría que las respondiese en 5 o 10 segundos para que lo tenga por aquí, y voy con la primera. ¿El inversor nace o se hace? El inversor se hace, lo hemos dicho antes, curiosidad y empezar y se hace. ¿Es momento de comprar vivienda o de esperarse? Yo creo que la vivienda se compra cuando uno le hace falta para vivir. Yo creo que es una decisión más de vida que financiera, ¿no? Vale, desde aquí, ¿cuáles crees que van a ser los sectores más interesantes para poder invertir de aquí a 3 años? Yo creo que todo lo que conecte con esos grandes cambios que estamos viviendo, medio ambiente, salud en sus diversas áreas, tecnología en sus diversas áreas, materias primas creo que va a ser muy importante, todo lo que va asociado con longevidad, por ejemplo, el mundo del entertainment, el mundo del ocio, esa economía de experiencias que estamos viviendo. Perfecto. Y viendo un poco también el IBEX, ¿crees que el IBEX está condenado a ser irrelevante frente al Nasdaq o al SP500? Bueno, pues lejos de ser irrelevante, este año está siendo el mejor índice de Europa y yo diría que casi del mundo en lo que va de año. Y en los 3 últimos años, que es un dato muy desconocido, el IBEX ha subido más que el Standard & Poor's. O sea, es decir, es una cosa curiosa, pero es así. No doy un dato, no doy una opinión, ¿no? Entonces, quiero decir, no, el IBEX tiene que ganar su sitio, eso se basará en que haya buenas empresas en el IBEX. También hemos tenido la salida de Puig. No, el IBEX no va a desaparecer. Genial. ¿Y desde aquí crees que van a desaparecer los bancos tradicionales? No, van a ir perdiendo peso en favor de los mercados de capitales, ¿no? La banca de balance va a ir perdiendo peso, pero no va a desaparecer. Cumple una función y esa función la seguirá cumpliendo. Muy importante. ¿Crees que es una locura seguir invirtiendo en renta fija con tipos de interés a la baja? Bueno, lo he dicho antes, cada inversor es un mundo. Hay entidades, por ejemplo los bancos o las compañías de seguros o los fondos de pensiones, que estamos obligados a invertir en renta fija por razones de nuestra balance, etcétera. Y yo creo que hay personas también que se sienten más cómodas en renta fija, por tanto no es ninguna locura. Perfecto, pues desde aquí hace 3 años creo que dijo que el 95% del mundo de las criptomonedas pues era puro humo, pero que el 5% sí tiene un valor enorme. ¿Cómo crees que ha ido evolucionando todo esto? Bueno, pues sí, igual, ¿no? Tenemos 11.000 criptomonedas y creo que van a quedar 4 o 5, ¿no? Entre ellas el Bitcoin. Pero, por tanto, sigue más o menos igual, ¿no? Perfecto. Desde aquí, ¿la mayor lesión que te ha dado el mercado en toda tu carrera?
No sé, yo creo que un poco que hay que ser un poco, si quieres, contraria, ¿no? Un poco antisistema, un poco ir en contra de la opinión dominante, ¿no? Perfecto. Y desde aquí una tendencia del mercado que muchos subestiman y que puede dar la sorpresa. Yo creo que ahora algo que subestiman mucho el sentimiento general es emergentes y compañías pequeñas, ¿no? Y yo creo que ahí puede haber sorpresas de creación de valor muy grandes, ¿no? Perfecto. Y desde aquí, pues, define en una palabra la cultura interna de Renta 4. Yo creo que calidad y excelencia. Perfecto. ¿Y qué cambiarías de la educación financiera en España? Yo creo que cambiaría un poco el enfoque, ¿no? Porque a veces parece que educación financiera es como saber mucho de temas muy técnicos, muy racionales, muy del PER, etcétera, ¿no? Y yo creo que educación financiera no es eso. Yo he dicho antes, hay que normalizar mucho la inversión y las finanzas. Yo creo que las finanzas se deben abordar desde una visión muy normal, muy natural, no como algo especialmente complicado, etcétera, porque no lo es. Si no te dedicaras al mundo de la inversión y obviando el derecho, ¿a qué crees que te dedicarías? Probablemente a la enseñanza, que a lo que me he dedicado ya también. O sea, yo di clase de Derecho Civil en la Universidad de Deusto cuando era abogado del Estado. Genial, genial. Pues nada, Juan Carlos, antes de finalizar, vamos a ir terminando. ¿Hay algún mensaje final que te gustaría dejar a quienes nos están escuchando ahora? Bueno, yo quizá insistir un poco en lo mismo, ¿no? Tranquilidad, calma, normalidad, ¿no? Cuando se aborda la inversión es una experiencia maravillosa y siempre lo es, ¿no? Y hay que abordarla desde la tranquilidad y no desde el temor, ¿no? Yo creo que esa es lo principal y en lo que insistiría, ¿no? Perfecto, pues nada, hasta aquí esta charla con Juan Carlos Ureta. Creo que hemos aprendido mucho en este tema de inversión, desde los inicios de Renta 4 y de Juan Carlos hasta las estrategias clave para poder movernos en estos mercados actuales. Hemos hablado de éxito, hemos hablado de errores y del futuro financiero, que es lo que nos espera, y con una mirada clara hacia la importancia de estar bien preparados. Por eso mismo, recordaros que Renta 4 pues, es socio de Trader Business School y, como hemos visto hoy, pues comparte nuestra visión de que la educación financiera es clave para poder tomar mejores decisiones de inversión. Así que muchas gracias por acogernos aquí en vuestra oficina en Madrid, Juan Carlos, y encantado. Gracias a vosotros. Encantado.